Hola amigos, estamos de vuelta en esta serie de 7 videos que estamos presentando, refutando al señor Sebastián Céspedes en cuanto a las 7 herejías que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él afirma que tenemos 7 doctrinas o 7 cosas que hacen que la Iglesia Adventista sea una secta o una iglesia hereje. 7. Esta es la segunda intervención en esta serie de 7 en donde vamos a presentar el concepto general de que nosotros no nos basamos en la Biblia. De eso se trata este punto, aunque él habla algunas cosas que yo voy a resaltar y voy a rebatir en este video. Pero primero vamos a escuchar cuál es la parte que él tiene que presentar. Entonces yo voy a rebatir a través de la Biblia y de algunos textos por qué ese señor está equivocado en cuanto a lo que dice que nosotros somos una secta hereje por no basarnos en la palabra de Dios. Veamos a ver qué nos dice ese señor en este video. Punto número 2. No se basan en las escrituras. Si bien como todos los movimientos religiosos profesan que se basan en las escrituras, vemos que sus hechos demuestran todo lo contrario. ¿Por qué? Porque utilizan la Biblia más complementos literarios de una mujer, una falsa profeta llamada Elena G. de White. Vemos que esta mujer tiene miles de libros y de todos manuscritos literarios que utilizan interpretaciones personales de esta mujer. La Biblia lo llama como tradiciones de hombres. Pero bueno, en toda su literatura vamos a ver horrores teológicos. ¿Por qué? Vamos a ver que tiene escritos 17 veces más que la Biblia. O sea que multiplica 17 veces las escrituras. Tiene más de 5.000 artículos literarios. 49 libros oficiales, 55.000 manuscritos. Entonces, todo este tipo de obras literarias que utilizan dicen que son inspirados por Dios. Dicen que son como la Biblia misma y lo toman como palabra fiel de parte de Dios. Pero vemos que esto es totalmente falso, porque vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y la palabra nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En estas obras literarias de esta falsa profeta Elena G. de White, vemos que lo único que estamos viendo son filosofías de hombres, huecas sutilezas. Tienen que agregar a las escrituras, le es incompleta las escrituras. Lo mismo vemos en los testigos de Jehová. Entonces vemos que estas huecas sutilezas llevan a este movimiento religioso guiarse por los sueños y visiones de una mujer. Elena de White mismo, cuando estuvo viva, dijo: mis escritos son una luz pequeñita que ayudan a alumbrar a la luz grande que es la palabra de Dios. Vemos que dentro de todo lo que vemos del género literario adventistas, tuvieron que guardar y esconder los manuscritos vergonzosos. Muchas cosas eran ridículas y las tuvieron que esconder y quemar. Pero hay muchas cosas que han salido a luz y evidencian que son totalmente falsos. Bien, como acaban de ver y escuchar, este señor en este punto, en el punto número 2, nos dice que la iglesia adventista es hereje porque no se basan en las escrituras. Primero, este señor comienza diciendo que somos un movimiento religioso y en eso estamos claros. No es una denominación cualquiera, es un movimiento religioso que tiene más de 20 millones de personas fieles al Señor en todo el mundo y cada día sigue creciendo más. Afirma que somos falsos herejes porque además de utilizar la Biblia, utilizamos otros libros que complementan o aclaran los conceptos bíblicos que una persona común y corriente probablemente no entendería de no ser por nuestros teólogos y estudiosos de la Biblia. Si no refieras al caso que se encuentra en Hechos de los Apóstoles con Felipe y el eunuco. Ustedes saben el acontecimiento, si no, pues vayan a ese libro y léanlo. Pero Felipe fue enviado por el Espíritu Santo a explicarle las Escrituras
a un eunuco que estaba leyendo a Isaías, lo que significa que hay gente que aunque esté leyendo, no va a entender, a menos que alguien venga y le explique. Eso hacen nuestros teólogos y eso hacen las revistas, los libros y las literaturas que los adventistas tienen. Son aclaraciones para que las personas puedan comprender mejor lo que están leyendo en la palabra de Dios. Yo quiero saber, preguntarle a ese señor, si él tiene algún texto bíblico que prohíba a una persona leer otra literatura que no sea de la propia Biblia. Veamos el caso de Pablo y Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada. Cuando Pablo escribió ese texto, el Nuevo Testamento no era algo que estaba en la mente de los apóstoles en ese momento, en esa época. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice eso, entonces podemos decir que no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento. No, claro que no. Pablo está diciendo toda escritura es inspirada por Dios y útil, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que este señor habla, en esos 2 minutos 25 segundos, yo puedo inferir dos cosas. Primero, que el problema es que es una mujer profeta. Es lo que veo. Es una mujer profeta. Y en segundo lugar, que ella escribió más que todos los profetas y los apóstoles juntos en toda la historia de la cristiandad hasta la época. Él dice que eso la Biblia lo llama tradiciones de hombre. Pero creo que él, o sea, Sebastián Céspedes, no se detuvo a ver el contexto en que el Señor Jesús dijo esa palabra. Se está refiriendo a las acciones de los rabinos que quieren o quieren imponer y obedecían más las tradiciones de los rabinos anteriores a ellos, más eruditos que ellos, por encima de lo que estaba diciendo la ley y los profetas. Habían agregado reglamentos a las leyes que ya existían. Eso es otro tema. Estoy seguro que si fuera honesto ese señor, confesaría que no ha leído ni una sola literatura adventista para saber su contenido. Ni siquiera el Camino a Cristo, que es uno de los más sencillos en el sentido de que es de los más pequeños libros que tiene la hermana White y la Iglesia Adventista. Todas las denominaciones cristianas tienen escrituras aparte de la Biblia y por ello no se constituyen en herejes. Él dice, el señor Sebastián, que en toda la literatura de la hermana White, él o la persona que lo lea encontrará horrores teológicos. Y a continuación pasa a decir por qué, pero vaya sorpresa. Lo que hace es contabilizar la cantidad de producción literaria que ella tiene hasta el momento, pero no presenta una sola evidencia del horror teológico o los errores teológicos de esta, y que a eso la Biblia lo llama hueca sutileza. He dicho en videos anteriores, cuando una persona va a rebatir el argumento de otra, primero tiene que conocer lo que la otra persona dice y en segundo lugar tiene que tener fundamento para lo que él va a decir. Y él no presenta una sola prueba de todo eso. ¿Acaso es un pecado que una persona puede escribir más que lo que dice la Biblia? No le veo el pecado en eso. En una ocasión el Señor Jesús, hablándole a los discípulos, pasó un incidente y los discípulos querían detener a la persona que estaba predicando y echando demonios en nombre del Señor. Y el Señor le dijo, no se lo impidan, porque si Él está haciendo la obra, ¿por qué se lo van a impedir? No creo que nadie que haga un milagro en nombre del Señor pueda luego venir y hablar en mal del Señor. O sea, el que no es conmigo está contra mí, el que conmigo no recoge de parrama. Si está hablando de la palabra de Dios, ¿cuál es el problema? Si no está contradiciendo la palabra de Dios, ¿cuál es el problema?
Oh, porque no es Pablo que lo está diciendo, porque no es Pedro, porque no es Juan, porque no es Marcos, porque no es Lucas. ¿Cuál es el problema? Los adventistas creemos y seguiremos creyendo hasta el final de los tiempos, como dice la palabra, que el pueblo de Dios, a través de toda su historia, ha contado con el don de profecía y por lo tanto con profetas entre en su medio, pero nunca colocan los escritos de la hermana White por encima de la Biblia. Pues en todo caso siempre los llaman luz menor que alumbra hacia la luz mayor. O sea, cuando tú coges un libro de la hermana White, tú puedes entender más fácilmente lo que está leyendo en la Biblia. Y en todo caso, puedes ponerlo uno al lado del otro e ir comparando y no va a encontrar una sola contradicción teológica en lo que ha escrito la hermana White. Sí creemos también que los escritos de la hermana White tienen autoridad divina, como alguien que fue inspirada por el Espíritu Santo para hablar en su nombre para nuestra época, pero ella misma nunca quiso aceptar el título de profetisa, sino de mensajera. Usamos sus escritos como complemento a la comprensión de lo que dice la Biblia, no como algo adicional o que le haya faltado a la palabra de Dios, y lo encontramos entonces en los escritos de la hermana White. Eso sí sería una herejía. Eso sí sería algo blasfemo. Eso sería algo en contra de lo que dice la palabra. Pero en ningún momento, ninguno de los libros de la hermana White, primero, no contradicen, segundo, no se van por encima, ni son una luz nueva. Simplemente son comentarios y complementos para que nosotros podamos entender. Miren los escritos de la hermana White, como el Felipe que viene a explicar la Biblia. Tan simple como eso. Pero ¿qué pasa? Casi al final de este video, o sea, de que el señor Sebastián estuvo hablando, dice que la iglesia debió esconder y quemar algunas de las literaturas vergonzosas y ridículas de la hermana White, pero nuevamente no presenta ninguna prueba de ellos. O sea, no dice cuáles fueron esos que se quemaron o cuáles son los que él, según él, salieron a la luz, que presente cuáles son los escritos vergonzosos, ¿no? Cuáles son los escritos ridículos que él dice. Solo habla por hablar y menoscabar la fe de muchos que no aceptan sus tradiciones impuestas por la iglesia popular. Al final del video nos llama falso. Pero en esos 2 minutos 25 segundos que dura el video de él, en ese punto, no aporta una sola prueba. Una sola prueba. Primero, de lo que él alega que los adventistas son falsos y que los escritos de la hermana White son falsos. Y segundo, de los horrores teológicos que ella presenta en sus escritos. Por lo tanto, solo debo concluir que está hablando de una manera personal y prejuiciada, sin ninguna prueba de lo que está diciendo o de lo que él afirma. Cuando él presente las pruebas que sean irrefutables, entonces podemos creerle. Mientras tanto, este video lo único que sirve es para confundir a aquellos que ya de por sí están confundidos, en vez de ayudar, lo que está es haciendo la obra del enemigo. Nos veremos en el próximo video, que será el tema número 3. Dios lo bendiga y nos ayude a que nosotros podamos encontrar la verdad a través de su estudio y de la oración.